El IEAN cuenta con diferentes instrumentos que permiten entender el tiempo climático. Esto es Termógrafo. un termógrafo y Sí, sí, este termógrafo es de las estaciones convencionales, antes de que entraran las automáticas digitales y eléctricas. Este instrumento consta de un tambor que tiene una gráfica que se cambia semanalmente y esto tiene un sistema mecánico que transfiere el movimiento de esta placa, que es una placa bimetálica, tiene dos metales con diferentes coeficientes de dilatación. Cuando se calienta, una se dilata más que la otra y eso produce un movimiento sobre esta palanca que normalmente hacía un movimiento de este tipo. Y como esto tiene cuerda, un mecanismo de cuerda, esto va girando, entonces en la semana deja un registro de la temperatura que ha ocurrido todo el tiempo. Entonces el profesional luego toma la temperatura y evalúa y determina en qué momento fue la temperatura máxima, qué momento fue la temperatura mínima y cómo fue generar el comportamiento. ese termógrafo es manual, hay que cambiar la pieza antes o como se hacía antes. Sí, cada semana, una vez a la semana, se le da cuerda, que eso te cuerda, la cuerda dura una semana y se cambia la gráfica. O sea, la gráfica es el papel este. Se cambia el papel que ya está con el registro de la temperatura, pues se guarda en el archivo, se evalúa y sirve para validar los datos de observación, porque son duales las observaciones, se hacen tanto en el termógrafo como en el termómetro. Entonces el observador hacía, en ese momento se hacía así, anotaba la temperatura y anotaba el valor del termógrafo. Y además hacía una pequeña marca de tiempo, que era mover un poquito la aguja para que quedara una linecita, que esa línea coincidía con la hora que se tomó la temperatura del termómetro, poder hacer la comparación bien de las dos. Eso es un instrumento que haya como, digámoslo así, como preservación histórica, un poco de Sí, memoria, quedan de sus. y ahora son sensores, Son sensores digitales, sí. pero con eso nos permite entender cómo funcionaba de manera manual. Claro, esto es genial porque esto no necesita electrónica, no necesita electricidad. El mismo principio, todos estos instrumentos convencionales tenían la propiedad que el propio principio que medían era el principio que los hacía funcionar. En este caso, la temperatura es la que hace que esta lámina, al cambiar de dilatación, pueda mover la aguja. Está desconectada aquí, pero eso es lo que hacía. El cambio de temperatura hay que movía eh, esta plumilla. Para hacer el registro. Para hacer el registro. Ok, gracias. ¿Esto es otro, esto también es exhibición o? Sí, está en exhibición también. Un barómetro de mercurio. El barómetro de mercurio hasta hace poquito fueron usados en la OMM, pidió retirarlos del uso por el uso de mercurio, que podía tener riesgos a la salud. El barómetro de mercurio tiene un termómetro adjunto, que es este termómetro, teniendo en cuenta que con la temperatura pues el mercurio se podía expandir o disminuir o contraer dependiendo del cambio de temperatura. Entonces había que tomar la temperatura del termómetro adherido, que se llama este, y luego aquí tiene un tornillo, y aquí, como puedes ver, aquí una pieza. Entonces, lo que se hacía, el mercurio llegaba hasta por aquí, ¿no? Entonces uno movía con esto hasta que el mercurio quedara tangente a esta parte del medidor. Y luego se medían los enteros y los decimales para tener una medida de la presión atmosférica en milímetros de mercurio con precisión. Y luego esto en unas tablas se convertía a presión, a QNH. A QNH en meteorología aeronáutica es el ajuste altimétrico que tienen que hacer las aeronaves. El ajuste según la altura. Sí, sí. Y también pues se tenía la presión atmosférica. La presión atmosférica entonces se medía cada hora y se iba haciendo un gráfico. Normalmente las presiones máximas se presentan a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche, y las mínimas a las 4 de la tarde y a las 4 de la noche. Tiene una variación semidiurna de la presión. Para saber si llueve o no llueve. Influye en saber si llueve o no llueve, y sirve para hacer el dibujo de los mapas sinópticos que también nos dan una idea de cómo se están moviendo las masas de aire y a partir de ello dónde va a llover. ¿Sí? Eso era un barómetro como se utilizaba antes, sí, y ahora se utilizan unas tecnologías. Ahora se hacen con instrumentos digitales. Como digo, este se quitó porque la restricción de uso de instrumentos a base de mercurio. Digamos, desde la Organización Meteorológica Mundial había un manual tanto para la estación en cuanto a sus dimensiones, en cuanto a su disposición, iba orientada de norte a sur, y incluso dónde está ubicada la puerta, dónde estaba cada instrumento, estaba dentro de un manual. Eso hacía que en todo el mundo
las estaciones fueran iguales y las medidas fueran muy comparables. Esta se llama la caseta ciclométrica. Allí está el termómetro que mide la temperatura a 2 metros de altura. Estas persianas permiten que el aire circule sin que haya viento directo. Y el color blanco permite que no se caliente, que la radiación se refleje. Entonces se llamaba también como el abrigo meteorológico, que es proteger el termómetro de la radiación directa del sol y del viento directo. Estas puertas abrían siempre hacia el hemisferio, hacia el polo más cercano, de tal manera que cuando uno abre las puertas, el observador sube aquí a la escalera, abre las puertas, nunca el sol va a pegar directamente sobre los instrumentos. Por ejemplo, allí estaría entonces un instrumento que es el actinógrafo, perdón, el ciclómetro. El ciclómetro constaba de 2 termómetros, uno húmedo y uno seco normal, y otro igual a ese, pero con una muselina húmeda. La diferencia de los 2 termómetros podía permitirnos, mediante tablas o cálculos, calcular la humedad relativa, la tensión del vapor, que es como el peso del vapor de agua en la atmósfera, y punto de rocío, que es la temperatura a la que se satura el agua. Eso se medía allí. Y la misma caseta estaban 2 instrumentos más. El termógrafo, como el que vimos ya, y el higrógrafo, que era un instrumento, no sé si lo vemos adelante, que es la base de funcionamiento es un haz de cabellos humanos que con la diferencia de temperatura se contraen o se dilatan un poco más y permitían dibujar en una tambor con un registro cómo evoluciona ¿Con cabellos humanos? Con cabellos humanos. Okay. ¿Y el cabello humano tiene esa propiedad de que con la diferencia de humedad se estira más o se encoge un poquito. Y ahí se sabe cómo varía o cambia. Y así se medía la humedad relativa. ¿Tiene algún sentido que la puerta esté ubicada en este lugar? ¿Hablabas algo como la orientación? Sí, por la misma razón de que esto no puede ir de espalda a esta estación, entonces siempre, como las puertas abrían hacia el polo más cercano, porque el sol nunca va a llegar sino siempre desde el centro del Ecuador, ¿no? Entonces abrían hacia el polo, por eso irían, en el caso de nosotros, de hemisferio norte, irían hacia el sur las puertas. ¿Qué más encontramos acá? Tenemos el heliógrafo, creo que es este. Este es el heliógrafo, ahorita lo vemos, allí hay uno completo, pero esta es la exposición de los instrumentos. Mira, hay cosas interesantes aquí, por ejemplo, este instrumento que es el actinocinemógrafo, que medía la velocidad del viento, la dirección del viento, pero también la presión que ejercía el viento en una gráfica. Está ubicado también de tal forma que en ningún momento el rayo solar interfiera la llegada a este instrumento. Si se ubicaban mal, algunos casos por restricción de espacio lo pusieron en otra parte y entonces había una hora del día en el que no registraba el rayo solar porque el instrumento interfería entre el rayo del sol y el instrumento. Entonces este instrumento sirve para medir la cantidad de horas de sol que hay durante el día. Este instrumento, que es el actinógrafo, este mide solo la radiación directa y este mide la radiación global. O sea, cuando hay nubosidad todavía hay radiación de sol, pero este ya no está quemando porque no hay suficiente para quemar la gráfica. Este tenía una lámina bimetálica, 2 colores, blanco y negro, y también, parecido a lo que vimos anteriormente, la diferencia de dilatación de las dos permitía que se hiciera el gráfico de la radiación solar global. Este instrumento, el anemómetro, ubicado a 2 metros, este se ubica a 10 metros, este ubica a 2 metros, y este tiene un relojito que cuenta las vueltas. Entonces el observador todos los días a las 7 de la mañana anota el número que va como fuera un odómetro, y con la diferencia entre cada día se ve cuántos kilómetros recorrió el viento en un día. Este instrumento es un tanque de evaporación. Tiene un tornillo micrométrico que permite establecer con precisión el nivel de agua cada día. Entonces cada día el observador a las 7 de la mañana gira el tornillo hasta que eso es como un anzuelo. Cuando la puntica toca el borde del agua es cuando está hierras. Entonces se mide la cantidad de agua que hay ahí es como se mide el nivel de agua, exactamente. Nivel de agua. No tanto la cantidad, sino el nivel en milímetros. Y en milímetros y decimales. Y el día siguiente se vuelve a medir y la diferencia es la que se evaporó. El agua que se evaporó. Entonces decimos, no, aquí se evaporaron, por ejemplo, 6 milímetros. Ajá. Algunos días que ha llovido, entonces la lluvia se midió mediante estos instrumentos se midió, entonces pluviómetros, esos son pluviómetros, ¿cierto? Este es pluviómetro y pluviógrafo.
mediante estos dos instrumentos se midió la lluvia que cayó y se le suma al valor para poder De lo que se ha determinar cuánto fue la vaporizado y evaporación, sí. cuánto fue la La que evaporación. había Muy ayer preciso. más la que llovió menos la que hay hoy es el valor de la evaporación del día. Y así se hacía todo un ciclo de observaciones en estas estaciones y permitían tener, esos son los registros de, no sé, 100 años de datos y en estas estaciones. Para sacar la predicción histórica. Para tener todos los estudios sobre cambio del clima, se usa para aplicaciones de pronóstico del tiempo, para agrometeorología, para muchas aplicaciones diferentes. Este es el que decíamos que mide el recorrido del viento en un día a 2 metros. Este es un barómetro, perdón, aneroide. Digamos, es parecido, arriba vimos un barómetro. Este no tiene mercurio, sino tiene una cápsula que se llama cápsula aneroide, una cápsula al vacío. Cuando hay más presión, se presiona, se comprime un poco y va registrando la presión atmosférica. ¿Dirección del viento? No, este es en el agua, esto es en el agua. Ah, eso es en el agua. Sí, esto es para estudios en los ríos. Entonces este va muy sumergido y mide la velocidad del agua y pues la veleta lo permite que mantenga siempre paralelo a la corriente del río. ¿Microbarógrafo? Microbarógrafo, este es parecido a aquel, tiene esta cápsula que ve allí, que es al vacío y también cuando la presión es mayor, esa cápsula, digamos, se aplasta un poco y produce el mismo efecto de mover la plumilla sobre la gráfica y graficar la presión que ha ocurrido durante el día. Tenemos... Este equipo, un rociógrafo, permitía medir el rocío, o sea, digamos, el agua que se condensa por la diferencia de temperatura de la mañana y con una pesita, tenía el mismo sistema mecánico, como ven. Por aquí ven que estaba, mira, el cambio aquí en el peso del agua que iba acumulándose permitía el movimiento de esa plumilla que iba haciendo un gráfico durante el día. También todos estos instrumentos habría que estar con una frecuencia, algunos de día o de semana, cambiar la gráfica y poner, o sea, si la gráfica es el papel y poner uno nuevo para que siguiera dibujando. Este mide la radiación del sol. Este mide la radiación directa. Este es el heliógrafo. Aquí tiene dos gráficas, pero es una sola que lleva. Aquí tiene 3 guías, porque durante el año hay una época que el sol incide en una dirección o en otra o en la otra. Entonces, según si es equinoccio, sí, según si es solsticio. Entonces lo que se hace es cada día poner una gráfica como esta, y el sol, esto aquí había que ubicarlo, por aquí tenía una guía con las latitudes, porque en cada lugar que se ubique toca ubicarlo un poco diferente, ajustarlo, digamos, y entonces él permite... Son unas coordenadas específicas. Sí. Y entonces, cuando el sol pasa a través del cristal, como funciona como una lupa y quema el papel. Aquí se ve un poquitico un quemoncito. Va quemando. Como una lupa funciona. Sí, va quemando la gráfica y todo el día se cambia. Y luego alguien evalúa cuántas horas de sol hubo al día. ¿Esto qué es? Estos dos equipos son equipos de hidrología. Este es un equipo, son bastante pesados. Son para ¿sumergirlos? Sí, para sumergirlos. Este llegaría hasta el fondo y este funcionaba con el que vimos anterior, molinete, para tomar medidas de caudal, de la velocidad del río. Estos ambos. Y acá para tomar muestras. Telémetro. Este es para medir distancias. Esto es un medidor de distancias de ese momento que es completamente óptico, que funcionaba a partir de ver aquí a través del instrumento y enfocar un punto que se quería ver y se graduaba hasta que las dos imágenes que se veían, pues eran dos imágenes, se sobrepusieran y con eso podría establecerse la distancia de un objeto. En meteorología aeronáutica es muy importante para establecer el nivel de visibilidad. La visibilidad, sí. Ese es para la visibilidad. Sí, para medir. Entre otras cosas, uno puede medir para tener hasta dónde está la visibilidad, pero para diferentes usos también. ¿Y esto ya? Este es un mareógrafo. Esto con un flotador mueve, miramos un poquito la puerta. Aquí hay una gráfica. Estas gráficas que son enrolladas así, son mensuales. Entonces, el instrumento, digamos que si el instrumento está aquí así, y tiene una plumilla aquí, cuando esta se mueve, la plumilla, aquí ve que es como una especie de tornillo sin fin, la tornilla empieza a registrar. La plumilla empieza a registrar, entonces cuando el agua sube o baja, el flotador para saber los niveles en que se encuentra el agua de un río, por ejemplo. Sí, lo del mar. Sergio, muchísimas gracias por tu explicación muy detallada. ¿Cómo ha sido ese cambio entre lo manual y lo digital? ¿Cómo has sentido esa transformación
una entidad que utilizaba o que todavía sigue usando por diferentes circunstancias instrumentos manuales a algo más digital. ¿Cómo has visto ese cambio? ¿Cómo Sí, lo ves? sí, en algunos casos hay estaciones todavía convencionales, especialmente en los aeropuertos que tenemos observadores que pueden hacer la observación directa y tenemos registros. Y en algunas partes ya ha habido esa transición hasta los instrumentos convencionales. Tener instrumentos convencionales tiene ciertas ventajas que podemos ponerlos en sitios remotos, transmiten en tiempo real y hacen medición todo el tiempo. Nosotros en esto medíamos, por ejemplo, cada hora, algunos cada 6 horas o cada 24 horas. Las estaciones pues, digitales miden todo el tiempo y tenemos una resolución en el tiempo mucho más amplia. Más amplia que hacer un registro cada hora, 2 horas. Esa es la diferencia, ¿no? Sí, esa es la mejora, digamos. Esa es la mejora. Tenemos más información más continua. Tienen pues, pues algunas restricciones, a veces, pues como no hay un observador allí, pues cuando tiene fallas, pues fallas de pronto de electricidad. De electricidad, de batería, de cualquier cosa de la electrónica, de comunicación electrónica, pueden pasar cosas que, pues, que son normal de la operación, ¿no? Hay igual un plan de mantenimiento y todo, pero algunas veces pues tenemos algunas estaciones que se quedan fuera de servicio por algún lapso de tiempo hasta que son recuperadas. Pues lo que nos ha permitido es tener información en tiempo real, información es igual bastante confiable, es la información bastante confiable y se calibra, se revisa la información para tener como ese registro también entre las... Hay que revisarlos, hay que calibrarlos, así claro, sean digitales. Claro, claro. Aquí tenemos un pluviógrafo. Pluviógrafo. ¿Qué se hace y para qué funciona? Bueno, el pluviógrafo es uno de los instrumentos principales que está en las estaciones convencionales, o hay unas estaciones que son únicamente pluviográficas, que tienen un equipo como este y nos sirve para determinar la lluvia. No solo cuánta cantidad llovió en un determinado tiempo, sino a qué horas y con qué intensidad. Porque este instrumento lo que hace es que recibe aquí la lluvia que cae dentro de esta área, pues funciona como un embudo, ¿no? Y este embudo lleva el agua a través de un tubo, que es este que viene aquí, y llega a este recipiente. Este recipiente tiene un flotador que está conectado a esta plumilla. Entonces, a medida que el agua va llenando, este flotador va subiendo. Y este flotador, a su vez, tiene una plumilla que va graficando sobre esta gráfica, que funciona con cuerda. Entonces, a medida que va llenándose de agua, sube. Cuando llega hasta aquí a la parte alta, tiene aquí un sifón de vidrio. Ese sifón lo que hace es de bajar el agua nuevamente, botar el agua, que son 10 milímetros que llena esto, lo bota y luego empieza inmediatamente un nuevo registro. Entonces realmente el registro de lluvia se va a ver como subidas y bajadas, subidas y bajadas. Luego, dependiendo de la intensidad, puede ser que va subiendo muy lentamente o que una subida rápida, dependiendo de cuánta lluvia cae en tanto tiempo. Como aquí están determinadas las horas, entonces es fácil de saber a qué horas empezó a llover, con qué intensidad. Por ejemplo, decimos, no, cayeron 30 milímetros por hora o 50 milímetros por hora, dependiendo de la intensidad que haya tenido. Esa es la gran ventaja de este instrumento con respecto al pluviómetro, que permite establecer cuánta fue la cantidad, pero no registra igual, y más o menos son 10 mililitros lo que alcanza, sería como lo máximo de lluvia. 10 milímetros, ¿llena esto? No, lo máximo puede ser... claro, sigue. Se descarga y vuelve y sigue leyendo. Se descarga, cada vez se descarga automáticamente, ¿no? Solo con el hecho de llenarse, el agua se descarga por el sifón y vuelve y llena. Entonces ahí fuera del lugar donde caen 50 o 70. Claro, empieza a sumar. Una estación en donde llovieron 300 milímetros en un día. Por allá, altísimo. En el Chocó, perdón. ¿Y qué le decía? Bueno, estos instrumentos son muy importantes para determinar, por ejemplo, los periodos de retorno. Es decir, aquí hubo una lluvia, ya hace 30 años te cayó 200 en un día. Entonces, con los datos que tenemos aquí, se hacen los cálculos para determinar cada cuánto puede ocurrir cuánto vuelve para hacer la predicción ya correspondiente en otro momento. Ese dato histórico permite hacer esa predicción. No tanto como predicción, pero sí como para el tema de alertas, ¿no? Para cada tantos años hay un evento de esta magnitud, eso se llaman los periodos de retorno, cuando hay eventos extremos. Son como cíclicos. Sí. Puede ser que sea. Sí. Ok, gracias. Y este equipo es un solmáforo, una iniciativa que tuvieron para poner en algunos lugares públicos una indicación de cómo estaban los índices de radiación ultravioleta para que la gente tomara las medidas de precaución. Entonces, lo que hacía era tener un instrumento que midiera esta radiación ultravioleta y
mostrarlo en estos niveles de bajo, medio, alto, peligroso o extremo. O extremo. Sí. Esa radiación es la que produce el sol Radiación que produce el sol, sí, que es la que más dañina para la piel. y también los ojos para protección. Sí, para que la gente entonces tomara las precauciones y se protegiera. Muchísimas gracias por estar en Ondas del Meta con esta explicación Con mucho gusto. que se hace muy pertinente para entender pues cómo es ese cambio del clima, el tiempo climático principalmente, y que nos permite pues conocer las alertas que hace el día. Muchísimas Con gracias. mucho gusto. Bien. Gracias. John Fred, estamos en la sala en donde se emite la predicción meteorológica. En esta sala encontramos una serie de monitores que nos dan información de cómo se encuentra el clima. Cristian es uno de los meteorólogos del IAM que nos va a explicar en más detalle en qué consiste en esta observación. Cristian, bienvenido a Ondas del Meta. Bueno, buenas tardes para ustedes. ¿Qué estás viendo en este momento? Bueno, nosotros acá tenemos varias pestañitas. El monitoreo de nosotros consiste en dos partes, como su nombre lo dice. La primera es el monitoreo, que es estar vigilando las condiciones atmosféricas en el país y pues obviamente en los alrededores, ¿no? Porque el país no es una, en la atmósfera del país pues no es una caja cerrada, sino depende de todo lo que le entra y sale. Y también tenemos otra parte que es la parte de pronóstico. Entonces nosotros hacemos monitoreo y pronóstico. La parte de pronóstico la hacemos con varios modelos que nos llegan acá a un software que nosotros tenemos, que fue donado por el Instituto Meteorológico de Finlandia. Y ahí nosotros pues vemos la información de modelos a nivel mundial. Estos modelos son predictivos de lo que puede pasar, lluvia, tiempo seco. Sí, es de lo que puede pasar. En el día nosotros tenemos acá pues nuestro rango va como por escalas, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos en el nowcasting, que son como 6 horas, pero también hacemos una predicción a 24 horas y una predicción menos detallada más o menos a 3 días. Pero, Es el máximo que se puede predecir y que sí, puede ser exacto, precisa una sí. predicción. Sí. ¿Qué variables tienes en cuenta para hacer estas observaciones? ¿Qué se mira? ¿Temperatura? ¿Humedad? Sí. Bueno, ¿Qué estamos mirando ahí? Esta es la imagen de satélite, que es un satélite que lanzó la NOAA con la NASA. Eso se llama GOES. Y nosotros tenemos la ventaja de que es un satélite geoestacionario, y eso que implica que siempre está sobre el mismo lugar. Nosotros tenemos la ventaja de que como estamos sobre el Ecuador, entonces los Ecuatorial, satélites... ¿cierto? Es giro ecuatorial. Ajá, entonces tenemos la ventaja de que ese satélite está justamente encima de nosotros. Y pues nos dan esas imágenes a nosotros también. Esas imágenes son libres, o sea, todo el mundo las puede ver. Pero nosotros tenemos la ventaja de que está justamente sobre nosotros, entonces se ve muy bien. Ese satélite que nos indica es una medida de radianza que nos indica la temperatura de la nube. O sea, acá lo que estamos viendo son nubes, más exactamente las temperaturas de las nubes. Entonces, entre más rojito, o sea, entre más fría esté la nube, si ustedes acá la escala va hacia valores negativos, eso quiere decir que más fría está la nube, o sea, que está más arriba la nube, que quiere decir que las lluvias son más fuertes. Y estas, por ejemplo, acá estas que no tienen un sombreadito, quiere decir que son nubes muy bajas, que pueden ser lloviznas o nubes que no necesariamente están asociadas con lluvia. Esto nosotros lo complementamos acá con la información de los radares que tenemos en Colombia. Ya les muestro algo más general. El radar de San José de Guaviare, por ejemplo. Sí, estos son los radares que tenemos en conjunto en toda Colombia, junto con el IDAM, la Aeronáutica Civil y el CIATA. Y acá pues los vemos cada uno. Acá tenemos el de Carimagua y el de San José del Guaviare, que son los que nos permiten ver la Orinoquía. La Orinoquía. Aunque el radar del Tablazo, que es con el que vemos Cundinamarca y gran parte de Bogotá, también nos permite ver, por ejemplo, Villavicencio. Entonces, por ejemplo, Villavicencio lo tenemos en este y en este. Lo tenemos en dos radares. Observaciones de radar. Lo que pasa es que están a distinta altura y entonces por eso no necesariamente ven lo mismo. Ahí es donde está la experticia del meteorólogo que sepa interpretar esos datos. Porque si acá en este momento estamos viendo Villavicencio y Villavicencio, pero si ven que los datos son diferentes. Es una observación, digámoslo así, de un mapa, unas tonalidades, unas escalas. Sí. Y ahí aparecen ya los parámetros que dicen, bueno, si cambia la tonalidad, entonces se presenta... Está asociado a la intensidad de la precipitación. Esto está en unidades, se llama Dobson,
que son de reflectividad, y la reflectividad uno la interpreta como la intensidad de la precipitación. Entonces, por ejemplo, acá vemos unos tonos rojos, están asociados a lluvia fuerte, verdes y azules a lluvia débil. Lluvia débil moderada. Sí, ¿Qué tenemos en esta parte inferior? acá tenemos entonces lo que les comentaba de los modelos. Acá, por ejemplo, estoy viendo la predicción para la tarde, la noche y la madrugada de un modelo que se llama GPS. Y con base en esos modelos nosotros sacamos nuestro propio modelo. Una conclusión que elabora la entidad y Sí, que lo hacen. basado en diferentes modelos y en lo que estamos viendo, y en lo que estamos viendo también. Entonces, por ejemplo, ahorita los modelos acá, digamos, en esta zona le están dando lluvia muy alta, entonces yo lo que hago es irla disminuyendo porque no es lo que estoy viendo que se está presentando. Entonces, nosotros, lo que les decía, escogemos esa información de los modelos con base en lo que estamos viendo, entonces la modificamos y emitimos una nueva predicción. Eso se traduce a texto, lugares donde pueden haber cambios, Sí, variables. pues principalmente son mapas. Nuestros consumidores primarios consumen los mapas que nosotros generamos. Esos mapas están en un formato que se llama raster, que otros usuarios lo pueden ver desde cualquier procesador de imágenes raster. Y ellos pues pueden hacer sus propios. Ese formato lo que permite es que uno puede hacer cualquier cantidad de ecuaciones matemáticas con eso, entonces lo permite hacer. Pero también nosotros hacemos texto y también obviamente enviamos nuestros tweets, o sea, manejamos los dos tipos de predicción. Y de transmitir el mensaje. Como Como se hace el mensaje en un mapa o de manera textual o ya que sirve para un audio o una explicación. Sí. Sí, exacto, nosotros también hacemos texto. Y también utilizamos esta, que ya es otro tipo de monitoreo, que son las descargas eléctricas, o sea, Donde ocurren descargas eléctricas es cada uno de estos. rayitos. Ok. Y los colores están asociados a en cuánto tiempo pasó. Entonces, los rojos son los más recientes y los verdes y amarillos son los más antiguos. Y tiene que coincidir con lo que estamos Donde está viendo pasando la tormenta. acá. Esto, Sí. tecnología de radar o satélite o. Son unas antenas que tiene una empresa que se llama Keraulus, y esa empresa pues esas antenas que tiene esa empresa pues detectan esos rayos cuando tocan, no solamente cuando tocan la Tierra, sino también los rayos que sean entre nube y nube. Sí, y tenemos eso, y obviamente pues las estaciones. Entonces, Acá ya la información de cada una de las estaciones que Sí. están en las principales ciudades del país. Sí, están principalmente alojadas, bueno, pues acá vemos toda la radiografía, están alojadas principalmente en la región Caribe, Andina y Pacífica. En la Orinoquía y Amazonía, debido a lo complejo de llegar a los territorios, pues es un poco más difícil ponerlas. Estas estaciones, ¿qué variables tienen? Sí. Pluviómetro, por ejemplo. Sí, ¿Qué se pues pueden encontrar en estas estaciones? lo principal es precipitación, temperatura. Hay unas que tienen viento, radiación. Radiación solar, que es Radiación el solar. nivel de calor. Sí, el nivel de radiación que llega y hay otras que tienen nivel para los hidrólogos, nivel y caudal también. Entonces, por ejemplo, digamos, esta de acá de Tita, que es una de las más completas, entonces tiene precipitación, velocidad del viento, dirección del viento, bueno, la presión, por supuesto, la temperatura y la humedad relativa. Ok. Sí, y estos pues ya son... Esa es una estación como usualmente se encuentran la de Villavicencio en ese momento, que creo que está como en vanguardia, en un lugar que se llama. Ahí tenemos la de El Yopal. ICA, está en ICA Villavicencio, sí. Bueno, estas son solamente las automáticas, ¿no? O sea, las que nos dan información cada 10 minutos. Porque tenemos las convencionales que no están acá, que es así, es que va una persona y va a registrar el dato, Manual. va a registrar el dato manual y llama acá y acá no lo registra una persona. De esas, obviamente, hay muchas más estaciones que las que vemos acá. Esa es automática, Sí. más que nada sensores, tema electrónico, Exacto, digitalización. Sí. Bueno, tenemos en Villavicencio precipitaciones, velocidad, dirección del viento, presión atmosférica. Temperatura, humedad relativa, y esto ya es la batería, bueno, cosas internas del data logger de la estación. ¿Cómo está la temperatura? Miramos, podemos ver cada una. Sí, en este momento estamos más o menos en 27.5 grados Celsius. ¿Ha llovido o no ha llovido? En esa parte llovió el día de ayer, esta mañana, perdón, en la madrugada.
tuvimos una lluvia un poco fuerte, alrededor de 12.6 milímetros. Milímetros fue lo que cayó de agua. Sí, señor. La velocidad del viento, ¿hacia dónde? La velocidad del viento, pues no está tan fuerte en estos momentos, está de 0.4 metros sobre segundo. Sobre segundos. Que es como Sí. 0,00, de lo que es Nicolás. Hacemos un corte otra vez. ¿Sí alcanzaste a lo de los parámetros de Villavicencio? Esto es velocidad del viento, una velocidad del viento que está sobre más Sí, o en este menos. momento está bajita, 0.4 metros sobre segundo. Dice la dirección de dónde. Pero, por ejemplo, vea, han asociado ¿se acuerdan que a las 4 de la mañana tuvimos una lluvia fuerte? Claro, ahí la tormenta, pues ahí sí teníamos Trajo vientos fuertes, claro. ¿Y cómo está la presión? Que la presión depende de la formación La de presión tormentas. generalmente baja, ahí está, vea. Antes de que se presente la tormenta, la presión debe bajar. Perdí, acá estuvo más o menos en 962 hectopascales. Hectopascales. Y después subió. Después sube, que ya es cuando Sí. vuelve otra vez tiempo Ahí se normal estabiliza, o sí, se señor. estabiliza. Sí. Entonces, en una estación encontramos lo que es precipitaciones, velocidad, dirección del viento. Vemos otra vez rápidamente. Tenemos las precipitaciones, la velocidad del viento, Sí. tenemos la dirección del viento, Dirección del viento, la presión. la dirección de dónde viene, perdón. Regresamos otra vez. 68 grados, eso es norte. Eso es norte, sí, más o menos como Noreste. noreste, nororiente, más o menos están Sí, viendo las nororiente. corrientes de aire por el Orinoco, Río Sí, Meta, señor. Río Guatiquía. Las temperaturas, la presión atmosférica, que llegó a tener Sí, más o menos a 960 bajó. que es cuando se presentan precipitaciones y demás. Sí. Tenemos la temperatura, que es una temperatura entre 27, Sí. 30, 25. Hoy vamos a tener una temperatura mucho menor que la de ayer, alcanzó a llegar a 30 grados. Hoy la máxima se perfila por ahí, máximo 28. Y la humedad relativa, que es la presencia que puede ser de nubosidad o de visibilidad, que afecta como las condiciones de visibilidad, o también cuando vemos lo que llaman neblina. Sí, claro. Más o menos cómo está la humedad relativa, está en En este 70. momento 76 y pues va subiendo. Cuando se presentan Claro, saturaciones de que ya hay neblina y es cuando está en un 100%, en fin, ¿cierto? Sí, estoy con lo correcto. Sí, pues bueno, tiene que estar también asociado a unas condiciones específicas de temperatura, porque si la temperatura es alta y la humedad relativa es alta, pues no hay neblina tampoco. No hay neblina Pero tampoco. si la temperatura es baja, sí se Puede que presentar. se neblina y demás. Por eso la neblina generalmente es en las noches o en las mañanas, En las mañanas. que las temperaturas son bajas. Por el cambio de temperatura. Sí, O señor. después de que llueve y hay Sí. como cierto cambio. Exacto. Estos son los monitores con los que están viendo los expertos del IDEAM cómo está el tiempo climático y también cómo estiman las predicciones. Cristian, muchísimas gracias por estar en Ondas del Meta y por tu explicación con la que tomamos decisiones diariamente de cómo está el clima y también prepararnos. Muchísimas gracias y gracias Con por gusto. estar en Ondas del Meta. Tocar el globo así, nosotros tenemos una grasita que es la que nos protege la piel. Esa grasita lo que hace es contaminar el globo y por ese punto es donde más rápido se va a explotar. La oficina La 42, que es donde hacemos el tema raíces. Las pinzas. La cama de inflado. Entonces vamos a proceder a inflarlo. Ya. Vemos acá. David, aquí a un lado eso. Mientras lo vamos inflando, podemos darnos cuenta, Ya calibró. Y el ya manómetro. calibró, ya nos está diciendo que debemos levantar la sonda, debemos levantar el radio y ubicarlo en un sitio donde lo podamos trabajar. Por ahora pues dejémoslo aquí, no tiene ningún inconveniente. Él nos va a marcar ahorita ya nos va a cambiar la ventana y nos va a demostrar que ya el radio está tomando datos. Hágale más eso.
Todavía no está mostrando la telemetría todavía no la está mostrando. Le falta. Un poquito más. Ah. No, porque ya les Hay dije, 180 ahí, le pasaron 150. les hago la explicación. Nosotros en la oficina tenemos manómetros, con el que determinamos la cantidad de hilo que se le debe agregar. Anteriormente se utilizaban unas platinas y de acuerdo al peso, que apenas el globo lo levantara, esa era la medida perfecta. Lo que pasa es que como son más pequeños, entonces no alcanza a levantar la boquilla y ya se nos sobrepasaría de la medida que hemos necesitado. Sin embargo, pues yo creo que ya con la experiencia que tenemos, son apenas como 25 años haciendo radiosonda, entonces ya uno más o menos calcula a ojo qué tan igual es. Ella no puede soltar. ¿La qué? Simplemente le hacemos un amarrado normal para evitar que haya alguna fuga. Ahí le cantan la canción esa de y se marchó. Esta cuerda tiene una longitud de 30 metros, entre 25 y 30 metros dependiendo del fabricante, para evitar que primero que el globo vaya a golpear el radio, vaya a dañar los sensores y que no tenga ningún tipo de interferencia con la información que está tomando. Entonces simplemente lo amarramos. ¿Lo va a soltar? No puede hacer. Tiene que agarrarlo pegado allá, porque corre el riesgo, ahí es un riesgo de que se le suelte y le cantamos la canción. No tiene pinza. Imagínense en este mismo ejercicio durante una tormenta tropical o con alguna inestabilidad cercana. En San Andrés también tenemos este mismo tipo de herramienta y durante el huracán Iota se estuvieron lanzando radiosondeos para conocer cuál era el estado de la atmósfera. Obviamente la persona que lo lanza es una persona también que aparte del conocimiento en ese momento, en esa etapa que hay vientos muy fuertes, pues tenga una fuerza suficiente para poder que el globo no se lo lleve. Incluso entre dos personas también se lanza. Bueno, como se dieron cuenta, ya cambió la imagen, ya nos está dando información, nos está diciendo que aquí en este punto tenemos 18.8 grados Celsius y 58% de humedad relativa. Eso ya está hablando de es lo que hacemos, compañera. Ya podemos ir alistando el radio para lanzarlo. No, a ella sí se la lleva. Escuchamos un clic y nos damos cuenta que lo que hace es mover el sensor para evitar que al desenrollarse la cuerda va a tener alguna afectación. Hacemos una verificación de GPS. Resulta que se conecta a los satélites meteorológicos, de acuerdo a la cantidad de satélites que haya, se puede determinar si se lanza o no. En este momento hice un barrido de 13 satélites y enganchó con 6. Tienen que haber mínimo 4, o sea que en el momento está perfecto para el lanzamiento. Y ya, para poder que le miren los ese era el enganche de los satélites locales. Y el radio ha traqueado 12 y tiene 5 en uso. Entonces, una de las condiciones, porque son muy poquitos, es que estamos muy cerca de la edificación, en todo lo que esté por este sector, no lo va a enganchar hasta que no nos hagamos más allá. Entonces ya está listo para el lanzamiento. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es informar a la torre que vamos a hacer un lanzamiento, entonces pues nos vamos ubicando hacia allá y hasta que yo les diga. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es informar a la torre que vamos a hacer un lanzamiento, entonces pues nos vamos ubicando hacia allá.
a lanzar. Es soltar toda la cuerda para hacer el lanzamiento, pero aquí por condiciones de obstáculos no podemos hacer. Sí, entre más allá, más hacia allí, es más incluso se rayó mucho. Ya se puede. Ahí está bien. Para los observadores que están aquí, las condiciones del viento en este momento, por favor. Nosotros nos enseñamos bien porque no teníamos tenemos muchas ayudas. Hay árboles. Mire que está muy ligero. En este momento está muy ligero. Sin embargo, si se dan cuenta, la condición viene un poco más de allá. Sí. El aire viene, la dirección del viento viene 90 grados. Ah, bueno, entonces ya podemos realizar el lanzamiento. Suelta, Entonces, toca pedir permiso porque estamos en toda la senda de desplazamiento de las aeronaves. Mientras tanto, entonces, les comento. Resulta que lo ideal es soltar toda la cuerda para hacer el lanzamiento, pero aquí por condiciones de obstáculos no podemos hacer. Sí, entre más salgamos más hacia allí, es más, incluso si nos acompañó mucho. Ahí está bien. Pregunta para los observadores que están aquí. Las condiciones del viento en este momento, por favor. Nosotros nos enseñaron que cuando no teníamos instrumentos Las hojas de los árboles. Entonces ya podemos realizar el lanzamiento. Suelta, por favor.
Ahora aquí. Volvemos allá al inicio. La humedad es 66%. Es que también es más fácil. Viento en superficie. De donde vimos, hacia dónde se movió. Tenemos vientos de electro más o menos. Pongámosle, pues en la estación nos está marcando de los 0,70 a 0,80. Y velocidad 4 nudos. Por ahí 3-1, pues 6 nudos por mucho. ¿Cuántos? Sí, tiene buena. O sea, es que la humedad está bajita. Bueno, una vez lanzada la sonda, estos equipos se pueden configurar de dos maneras. Para ingresarle datos de superficie antes del lanzamiento o después del lanzamiento. Ya por experiencia que hemos tenido durante muchos años, siempre ha sido mejor dejarla para después. Porque en alguna oportunidad, por ejemplo, está lloviendo, tenemos alguna condición muy fuerte, vamos y lanzamos de una, se nos olvida ingresar en la información y una vez lanzado ya no nos dejaba ingresar nada, no podíamos cambiarlo. Entonces es mejor dejarlo después, nos da un tiempo bastante prudencial para ingresar esa información. Temperatura 18.4. Él calcula automáticamente con el dato de humedad. Pues dependiendo de la humedad, él nos calcula automáticamente el dato de temperatura de punto de rocío. Ese viento va en metros, ¿no? En metros por segundo, sí. Porque después la clave la convierte a nudos. Sí, él la convierte a nudos o nosotros podemos configurar el equipo para que quede nudos. Nosotros aquí lo configuramos para que quedara nudos, pues igual no afecta para nada. Ahora sí, pues la información de los observadores vieron que eran ¿qué? 6 del 2. 6 del 2. Entonces ahí en esta casilla vamos a marcar lo que es la nubosidad. Vamos a determinar la cantidad total en octas. Dividimos imaginariamente qué cantidad de octas hay de cielo cubierto. Entonces dividimos. ¿Todas? ¿Pero bajas y medias o solo bajas? Allá voy. Inicialmente va total de nubes bajas o medias si no hay bajas. Va el tipo de nube baja, la altura ya codificada y sigue tipo de nube media y tipo de nube alta. En este momento pues estoy de acuerdo con ustedes, tenemos del tipo 2, tenemos 6 octas, 6. 6 del tipo 2. 6 del 2. Altura. Ese es el código sinóptico. Altura sería, yo le pongo 4, le pone 5. Perdón, altura. 4, yo tiene puesta más 4 y 5, ¿cuál? Yo le pongo 4. Yo le pongo 4. Caballeros. No. 4, Carlitos. Está más de 600 metros. Nada más. Están altas. No, pero dejémoslo así con 4. Están aproximadamente cerca, miramos. Hasta que... Mire, 6 kilómetros nos marca 3.400. No, esos 6 kilómetros no son recomendables. Lo digo por experiencia porque nosotros lo comprobamos. Pero es una referencia. Es una referencia, pero cuando está cubierto. Cuando, por ejemplo, es que así, él está apuntando hacia el occidente, hacia ese lado casi no hay nubosidad. Entonces el haz de luz no sobrepasa la primera. Bueno, vale. No tiene nada de eso. Vale, con gusto, que tengan excelente día. Ella no podía lanzar. Bueno, nubes medias. ¿Vieron nubes medias? Altura, no la colocaron. Ah, perdón, la altura, 4. No, ya habíamos definido 4. Sí, pero no la colocaron. Tipo de nube media. Del 2. Del 2, ¿qué da más? O del 7. Yo creería más del 7 porque hay altocúmulos y altostratos asociados. Hay más altostratos, pero también hay altocúmulos. Sí. Nubes altas, ¿eh? Del 7. ¿No? Entonces, y listo, ya queda configurado. Entonces ya les voy a hacer a mostrar algo más. Inmediatamente él aquí nos va a marcar. Aquí podemos ver el recorrido que la sonda está haciendo desde donde lanzamos. Si se dan cuenta, se está dirigiendo hacia Sierra Whisky, está cogiendo para los lados de, ¿qué es eso?
Funza tal vez. Entonces, ya simplemente lo que tenemos que hacer es un seguimiento de toda la información que va tomando. Aproximadamente en hora y media va terminando el sondeo. Ahí ya podemos descargar toda la información, ingresarla a un aplicativo que estamos utilizando que es el RAOP, y nos da unos índices que ya tenemos unas tablas establecidas para determinar la probabilidad de tormentas o no, probabilidad de caídas de granizo. Entonces ya ahí miramos lo que es el tiempo severo. Algo para que también nos sirve es, pregunta de examen, ¿para qué más sirve? La información de la radiosonda. Para niveles de viento. Para niveles de viento, cartas de tiempo. Aeronáuticos. Cartas de tiempo significativo. Y para determinar las zonas de engelamiento, a partir de qué altura vamos a encontrar zonas de engelamiento, que es un dato muy importante para la aeronavegación. Entonces, toda esta información se obtiene gracias a estos equipos. Y ya mezclado, digamos, con todo lo que nos ofrece la OSPA de imágenes satelitales, seguimiento de modelos y toda la información que ellos generan. Entonces, cada día, la idea es que los pronósticos del día, la idea no, las certezas que los pronósticos del día cada día son más acertados, yo diría que casi al 100%. Lo que pasa es que muchas veces uno dice, ya fuera de contexto. Uno en Bogotá dice, va a llover en Bogotá, resulta que llovió en el sur y en el norte, no, pues dice, no, eso es realidad, no están locos, no, estamos locos. Tenemos la certeza, tenemos la razón, simplemente la ciudad es muy grande. Si tienen alguna duda, inquietud en cuanto al lanzamiento, en cuanto al manejo del equipo, con el mayor de los gustos, aquí en esta gráfica, él les va marcando lo que es el corte vertical en la ventana a la derecha, digamos, bueno, de mi derecha. Nos está marcando con la línea roja la temperatura que hay en el momento. A la altura que se encuentra tiene menos 1.4 grados Celsius y una humedad del 100%. Si se dan cuenta, desde los 200 hectopascales ya está la humedad al 100%. Está bastante grande esta capa húmeda. Condensada. Sí, señor, tenemos saturación total aquí nomás. Y en este otro cuadro nos está determinando la dirección y la fuerza con la que el viento está desplazando la sonda. Entonces él nos dice desde dónde viene el viento para que me desplace y con qué fuerza lo está haciendo. Entonces en sí en términos generales esa es la información, cualquier inquietud. Y ya digamos tenemos aquí el compañero experto en el RAO, que es el que nos saca los índices y nos saca todos los pronósticos. Él mide nomás presión, temperatura John Freddy Jiménez, estamos en Ondas del Meta, presenciando el ascenso de un globo, una sonda. ¿Cómo se llama este instrumento meteorológico? El instrumento se llama una radiosonda meteorológica, la cual nos va a tomar datos en altura, hace un corte vertical, tenemos datos en altura de temperatura, humedad, viento y presión atmosférica. Esas son las variables de lo que mide esta. Es una sonda meteorológica, se llama, ¿cierto? Sí, señor. Una sonda meteorológica. Anteriormente estas sondas eran en unos materiales menos amigables al ambiente, eran mucho más grandes, más pesadas, incluso alcanzaron a ver unas sondas, un promedio así, disculpe que lo diga así como con la mano, se ha ido evolucionando, cada vez son más amigables al medio ambiente, más livianas para evitar de pronto algún riesgo. ¿Qué le digo yo? Se utiliza, simplemente es un circuito eléctrico hoy en día, es una tarjeta electrónica, entonces se ha ido evolucionando. Los globos igualmente cada vez, pues por el mismo peso de la sonda, se hacen más pequeños, se utiliza menos gas, entonces es todo más amigable. Aparte de esto, pues también la información nos sirve para dar alertas tempranas, generalmente de caídas de granizo y de tormentas eléctricas. Incluso hace 2 semanas, con el sondeo que hicimos aquí al mediodía, pudimos dar una alerta, que fue el día que cayó la granizada de Chía para allá. Gracias a estos globos, por la precisión que tienen. ¿Esa zona meteorológica cuánto dura? ¿A qué altura llega? A ver, ella toma información desde el momento en que la soltamos, segundo a segundo nos está enviando información. Tiene una duración aproximadamente de 1 hora y media y llega a un promedio de 27 kilómetros de altura. ¿Para qué sirven estas mediciones con estas sondas? La información que nos suministra este equipo
nos sirve para determinar cuando vamos a tener tiempo severo, condiciones de tiempo severo, condiciones de tormentas eléctricas, posibles caídas de granizo, nos determina zonas de engelamiento, podemos determinar también cuánto tiempo nos demoraría una zona de mal tiempo en llegar al punto donde nos encontramos. Para predicción principalmente. Para predicciones especialmente. ¿Cuánto dura esta sonda? Ahorita, ¿me puedes repetir cuánto dura en el aire a la altura en la que está? Aproximadamente, desde el punto que lo soltamos hasta que se revienta el globo por el cambio de presión, dura aproximadamente 1 hora y media. ¿El equipo se pierde? Infortunadamente sí se pierde porque pues sí tiene un localizador GPS, pero entonces por la orografía es muy complicado recuperarlo. Okay. Y pues sinceramente ya por cuestiones de logística sale mucho más fácil comprar otro. Entonces, ¿y cada cuánto se están haciendo estas mediciones? ¿Diarias? Sí, señor, eso se hacen diariamente. Aquí en Bogotá actualmente se están haciendo 2 lanzamientos, uno a las 7 de la mañana, decimos nosotros, y el otro a la 1 de la tarde. Por medio de la cual estamos recibiendo toda la información que nos... ¿Tú captas ahí la...? Sí. Hagámonos un poco más cerca y nos explicas un poco, por favor. A ver, esta es una antena de una estación de radiosonda móvil. Nosotros en las otras estaciones tenemos estaciones fijas. Esta estación móvil consta de 2 antenas, digámoslo así, valga la redundancia, una antena UHF, que es la que nos va a recepcionar toda la información que está enviando la sonda, y una antena GPS que utiliza como punto de referencia para saber dónde está ubicada. Radiofrecuencia y un tema satelital, de ubicación satelital. Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces esto es lo que sabemos dónde está la zona. Esto es suyo, mijo. Bueno, Sí, se le pongo para decirles de una. bueno, El material sirve para alertas ¿Dónde estás tempranas. grabando? así como la que hicimos ¿Dónde que- estás grabando? Acá. Ahí está. Bueno, ¿Cuánto puede llegar a durar? La pregunta era, ¿cómo era la tecnología antes y cómo ha cambiado de este tipo de instrumentos? Bueno, anteriormente estas sondas eran en unos materiales menos amigables al ambiente, eran mucho más grandes, más pesadas, incluso alcanzaron a ver unas sondas promedio así, disculpe que lo diga así como con la mano. Se ha ido evolucionando, cada vez son más amigables al medio ambiente, más livianas para evitar de pronto algún riesgo. ¿Qué le digo yo? Se utiliza simplemente es un circuito eléctrico hoy en día, es una tarjeta electrónica, entonces se ha ido evolucionando. Los globos igualmente cada vez pues por el mismo peso de la sonda se hacen más pequeños, se utiliza menos gas, entonces es todo muy más amigable. Aparte de esto pues también la información nos sirve para dar alertas tempranas, generalmente de caídas de granizo y de tormentas eléctricas. Incluso hace 2 semanas con el sondeo que hicimos aquí a mediodía pudimos dar una alerta, que fue el día que cayó la granizada de Chiga para allá. Gracias a estos globos, por la precisión que tienen y la información que permiten dar ese tipo de alertas. Sí, señor, sí, claro, porque es que nosotros corremos esta información en unos aplicativos que nos dan unos índices que ya tienen unos valores predeterminados. Entonces, cuando cumple los rangos que se requieren para que haya una tormenta, una caída de granizo, entonces tenemos la certeza de poder dar estas alertas ¿Eso tempranas. solamente aquí en Bogotá o también a nivel nacional se hace en otras partes? A nivel nacional se hace en otras partes. Tenemos una estación en San Andrés. En San Andrés es un convenio con la NOAA. Se hacen 2 lanzamientos, uno a las 7 de la mañana, otro a las 7 de la noche. Cuando estamos en temporada de huracanes, la NOAA hace una recomendación de hacer lanzamientos cada 6 horas, entonces se alcanzan a hacer cada 4 horas. Cuando tuvimos el huracán Iota pasando por el lado de las islas, se hicieron estos lanzamientos. La información que se tomó fue muy valiosa para poder hacer las predicciones y oportunas para generar las alertas necesarias. Tenemos otra estación en Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Cali y Leticia. Ya por el momento queda pendiente de alguna... Hacia el lado de la Orinoquía tenemos una estación, está en convenio con la Fuerza Aérea. Lo que pasa es que por la logística de llevar los insumos hasta allá se complicó bastante, entonces por ahora no tenemos ahí como un pequeño ¿Cuándo los fenómenos de inversión térmica se vuelven muy problemáticos como para saber si hay más temperatura un poco alta o más? La inversión térmica, si se hace, Eso se puede asociar a inestabilidad. Eso se puede asociar a las inestabilidades, sí, digamos, de acuerdo a la información que nos envían. pero por tipo de sonda se puede tener un poco de fenómeno. Sí, claro. Sí, porque mide la temperatura.
Sí, porque es que él nos está tomando los datos de temperatura en tiempo real en el momento que se está lanzando. O sea, digamos, los datos que él está tomando en este momento, si se puede dar cuenta, no los está enviando acá y nos lo va a codificar apenas termine. Entonces sí se puede terminar casi de inmediato. Muy interesante este instrumento para hacer estas mediciones y la confianza del IDAN en emitir sus alertas y sus pronósticos. Y aquí estaremos pues al tanto de la información meteorológica en la entidad.